Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Un saludo afectuoso para todos. Le doy gracias al Señor por este privilegio inmerecido de predicar su palabra, de poder pararnos aquí en un púlpito, hablar de parte de Dios y delante de Dios a su congregación. Me entristece humanamente cuando veo la aflicción y las situaciones que están pasando los hermanos, pero al mismo tiempo me gozo en ver cómo están dependiendo de Dios y ver cómo Dios está orando. Les invito a que podamos orar y le entreguemos este tiempo al Señor. Vamos a orar. Padre Dios, grande, poderoso eres tú, Señor. Inmenso, creador de los cielos y de la tierra. Nos creaste a nosotros, Señor. Nos creaste para vivir para tu gloria y te hemos dado la espalda, Señor. Enviaste a tu Hijo como la solución de ese problema, Señor. Y lo enviaste como un bebé. Ayúdanos a escudriñar tus escrituras. Ayúdanos a escudriñar tu palabra. Enséñanos más acerca de este nacimiento. Enséñanos más de lo que tú quieres de nosotros, Señor. De lo que tú esperas de nosotros, Señor. Ayúdanos a valorar lo que ya estás haciendo. Y ayúdanos a vivir para tu gloria. Que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones para tu palabra. Que tú hables a nuestras vidas, Señor. Y que no nos vayamos vacíos, Señor. Quebrántanos, inquiétanos, muévenos a obedecer tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo. Esto te lo rogamos por los méritos de Cristo y te pedimos el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Y como decía nuestro hermano Luis Carlos, estamos ahí en Lucas 2. El pastor Mario la semana pasada estaba con los magos. A mí me tocan los pastores. El pastor Filla se quedó ya sin nada. Ya cuando le toque el domingo que viene no hay ni pastores ni magos. Pero bueno, el Señor tiene palabra. No se preocupen, el Señor algo va a hacer. Y ustedes se pudieran estar haciendo tal vez algunos una pregunta. ¿Por qué Navidad en este tiempo? En estos días un compañero de trabajo me decía, ¿y por qué celebramos Navidad el 25 de diciembre? Es una pregunta legítima que muchos se hacen. ¿Por qué no celebrarla el 31 de julio, el 2 de marzo, el 3 de marzo? ¿Por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Y existen varias posiciones, existen algunas posiciones de por qué celebramos la Navidad este 25 de diciembre. Los historiadores todos concuerdan hasta que alrededor del siglo IV, alrededor del año 325 al 375, no se hablaba de celebrar Navidad el 25 de diciembre. Eso no se hacía. Vienen los cristianos del Nuevo Testamento, vienen los primeros padres de la iglesia y no hay recogido de alguna manera que el 25 de diciembre se celebraba la Navidad. Eso es correcto. Y alrededor de ese siglo IV había una celebración que se hacía al sol victorioso, al sol invicto. Era una tradición que había en toda aquella región, en todo aquel imperio romano, donde celebraban esta fecha. ¿Los cristianos qué hicieron? Bueno, teniendo en cuenta que hasta los mismos creyentes caen en esta seducción, caen en celebrar esta fecha, vamos a coger esta fecha para celebrar el nacimiento de Cristo. Y efectivamente así lo hicieron y tuvo su efecto. Hasta el día de hoy todavía los creyentes celebramos el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesucristo. Entonces, hay una segunda explicación. Hay muchas explicaciones, solo voy a dar dos por una cuestión de tiempo. Y algunos se plantean que teniendo en cuenta la simbología astronómica y haciendo este análisis, dicen que la concepción de Jesucristo y su muerte corresponden con el equinoccio de primavera, ubicándolo más concretamente el 25 de marzo. Si hacemos un ejercicio matemático, desde el 25 de marzo y pasamos 9 meses, llegamos al 25 de diciembre. Ahora, como mismo hay personas que apoyan esta postura de celebrarlo el 25 de diciembre, hay otros que se oponen y dicen, no, el 25 de diciembre no hay forma, no hay manera de que haya Jesucristo nacido el 25 de diciembre. Y voy a ponerle dos ejemplos, dos cuestiones que plantean. Algunos argumentan que allí donde nace Jesucristo, en Belén, en la tierra de Palestina, en el 25 de diciembre hay mucho frío.
Hoy vamos a estar hablando de los pastores. No hay forma de que estos pastores estuvieran pastoreando su rebaño en el pleno invierno del 25 de diciembre. Entonces dicen, como esto no es correcto, no se debe celebrar la Navidad el 25 de diciembre, o mejor, no había manera de que Cristo haya nacido el 25 de diciembre, que es el tema que estamos tocando. Otros tienen otra línea de pensamiento. Había una sucesión sacerdotal. Entre los sacerdotes que había en aquel tiempo, allí en el templo que iban a ministrar, se encontraba Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Si se tiene en cuenta lo que algunos estudiosos dicen, posiblemente a Zacarías le haya tocado ministrar en una fecha que al él llegar allí, a donde estaba su familia, que iba a nacer Juan también, iba a coincidir con el nacimiento de Jesucristo alrededor de septiembre, por lo cual tampoco Cristo podía nacer el 25 de diciembre. Lo cierto es que nosotros no podemos afirmar categóricamente si Cristo nació o no nació el 25 de diciembre. Pero por otra parte tenemos a la Escritura, la palabra del Señor, que nos exponen que un día Cristo, el Rey, nació. Y lo tenemos aquí en la Escritura. ¿Y por qué hoy no aprovechar la fecha y la ocasión de este mes de diciembre para introducirnos en esos pasajes y para sacarle el mayor provecho? Y entonces mi anhelo es que hoy, a través de este texto, nosotros podamos ver y aprender un poquito más del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ahí en Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. Y el título que le hemos puesto a este mensaje es lo que Cristo puede provocar en mi vida. Lo que Cristo puede provocar en mi vida. El hermano Luis Carlos utilizó una palabra, la palabra maravilla. Y lo cierto es que Cristo puede provocar maravillas en nuestro ser. Cristo puede provocar cosas inexplicables en la vida de los creyentes. Cosas que las personas la miren y se asombren. Sabemos que están las 7 maravillas del mundo antiguo, las 7 maravillas del mundo moderno. Cristo puede provocar algo en la vida de nosotros como creyentes que las personas se queden asombrados, las personas que nos rodeen. Y yo quisiera que viéramos 3 maravillas que Cristo puede provocar en nuestro ser. Cristo puede provocar muchas más. En este texto, si lo analizamos a fondo, pudiéramos sacar muchas más verdades, pero yo quiero que nos centremos en 3 maravillas que Cristo puede provocar en nosotros, los creyentes, a la luz del texto. Y de manera objetiva, aunque vamos a ver todo el pasaje, quiero que nos centremos más bien en la vida de los pastores. Y la primera maravilla que Cristo puede provocar en la vida de un creyente es salvación. La primera maravilla es salvación. Ese es nuestro primer punto. Y quisiera que vayamos del versículo 8 hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, escuche bien, un Salvador, que es Cristo el Señor. Este texto nos narra cómo los pastores estaban realizando allí sus labores en Belén. Ellos estaban allí en la ciudad de Judea pastoreando su rebaño, precisamente donde Jesucristo había nacido. En ese mismo pueblo ellos estaban laborando, ellos estaban trabajando. Su trabajo consistía en cuidar un rebaño, llevarlo a pastar, cuidarlo de los animales que pudieran atacar en la noche, alejarlo. Y ellos estaban alerta a cualquier situación que se pudiera presentar. Y estaban estos pastores ahí de noche cuidando su rebaño. En ese momento dice el texto que el Señor envía, ¿qué cosa? Un ángel, un mensajero del Señor. Este ángel tenía un mensaje de parte de Dios para los pastores. Este ángel era un mensajero. Y llega el ángel allí a donde estaban los pastores, y dice el texto que en el medio de la noche todo se llenó de una luz resplandeciente. Imagínense el susto que estos pastores se deben llevar. Cuando uno está en una situación que está tenso, no sé si le ha tocado
sobre todo a los padres, cuidar a sus niños pequeños porque la mamá se va un momentico y uno está ahí bien tenso, o estás en el trabajo haciendo algunas labores o algo peligroso como limpiar los cristales en un techo y que te puedas caer y tú estás bien tenso y en medio de esa tensión, que si podía llegar un lobo, que si podía llegar un león y que una serpiente, que las ovejas, que un ladrón, de pronto que se abre el cielo y se enciende una luz y aparezca un ángel. Más de 2 o 3 aquí se llevarían un gran susto. Dice el texto literalmente, dice y utiliza la palabra gran para decir un enorme, fuerte, abundante. Y después utiliza la palabra temor para hablar del miedo. Versículo 9 al final le dice, y tuvieron gran, enorme, fuerte temor. O sea que estos pastores, cuando se les presente el ángel, a veces nosotros queremos que un ángel se nos revele, para que sepan los que están pidiendo que un ángel se les revele. Y dice que ellos, cuando se les presentó el ángel, lo que tuvieron fue un terrible miedo. A veces nosotros no queremos que la escritura es suficiente y queremos que se nos aparezca un ángel y nos hable a nuestra vida. Dice el versículo 10, y el mensajero les dice, o sea que el ángel les habla de manera literal, de manera clara en el idioma que ellos hablaban. Ahí les habló y les dice el ángel, no temáis. Utiliza una negación, no teman. El ángel de manera sencilla le está diciendo a ellos, no tengan miedo. Ahora, ¿por qué ellos no debían tener miedo? ¿Por qué no tengan miedo si se me acaba de presentar un ángel? Y los ángeles responden, porque les traigo las mejores noticias del mundo, las noticias que siempre han estado esperando, las noticias del evangelio. Eso es lo que le dice el ángel. La palabra nueva en el griego ahí significa evangelizo, que es de donde tenemos nuestra palabra del evangelio. Los ángeles, en otras palabras, le están diciendo, ha nacido el evangelio encarnado. Estas noticias producían un gozo muy grande en todos los que estaban esperando este evento. Habían varias personas esperando que Jesucristo viniera, que el Mesías naciera, y los pastores eran uno de ellos. Y estas noticias los llenarían de gran gozo. Los ángeles estaban conscientes que todo el que estuviera esperando a Cristo y escuchar estas noticias se iba a alegrar, se iba a contentar. ¿En qué consistían las noticias? Los vemos en el texto y dice, hoy dio a luz una mujer, engendró en la ciudad de David a un niño. Y hasta aquí usted dirá, pero estas noticias no tienen nada de sorprendente, que una mujer parió, dio a luz, alumbró en la ciudad de David un niño. Bueno, sí, eso es bueno para la mujer, para los amigos, pero para nadie más. Pero la noticia no se queda ahí. Hasta aquí el mensaje no parece muy extraordinario, pero la noticia continúa. ¿En qué consistía de verdad esta buena noticia? Con la capacidad de producir un gozo indescriptible en la vida de aquellos receptores. Y era en que había nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Y ahora la noticia cambia. No es solo que nació un niño, y no estoy menospreciando a los niños, es que nació el Salvador del mundo. La persona que iba a salvar al mundo entero había nacido en esa noche. Y había un ángel ahí de parte del Señor anunciándole a los pastores. Esta es la primera maravilla que Cristo puede provocar en nuestro ser. Y lo que Cristo puede provocar es salvación. ¿Y por qué? Porque Cristo es un Salvador. La palabra salvación, la idea básica del término es rescatar y preservar de un peligro. Un Salvador es aquel que te rescata, pero no te rescata y te suelta. Te rescata y te preserva y te lleva con él y te va preservando de un peligro. Vamos a tratar de ilustrarlo de esta manera para tener una mejor comprensión. Pensemos en la guerra, en medio de una guerra. Hay una película, se llama Rescatando al Soldado Ryan, de alrededor del 1998. Tal vez algunos aquí la han visto. Había una invasión en un pueblo, en un lugar llamado Normandía, en la Segunda Guerra Mundial, y ahí mandan un grupo de soldados estadounidenses a rescatar a un soldado que se llamaba James Ryan. James había perdido 3 hermanos, él no lo sabía, pero imagínense las personas presentarse delante de la madre 3 veces con la bandera, entregándole la bandera a su madre. La madre tenía 4 hijos. Por lo tanto, los jefes deciden mandar a un capitán, a John Miller, a que fuera allí con un grupo a rescatar a este soldado Ryan y a traerlo de vuelta con vida. Los hombres de la patrulla del capitán deben arriesgar su vida
para encontrar a este soldado cuyos 3 hermanos han muerto en la guerra. Estos soldados tienen que rescatar y preservar de un peligro a un soldado. ¿Tenemos un poquito más de comprensión de lo que significa el término ahora? No es solo salvar, es salvarlo del momento y es preservarlo. Eso es lo que significa este término salvador. Ahora, miremos el significado de este término salvador aquí en nuestra Biblia. En el griego se utiliza la palabra soter y significa salvador, liberador y preservador. O sea, Cristo es uno que puede salvarnos, liberarnos y preservarnos. Si Cristo no puede hacer esto en la vida de un creyente, entonces Cristo no es un verdadero salvador. Si Cristo fuera alguien que nos salva para después dejarnos que nosotros nos perdamos o que hagamos lo que nosotros querramos, Cristo no es un verdadero salvador. Lo que convierte a Cristo en un verdadero salvador es que no solo nos salva, sino que nos sigue llevando a cuestas y nos lleva hasta el día que nos presentemos con el Padre. Pregunta, ¿ustedes creen que Cristo puede hacer eso? La palabra del Señor en Judas 24 nos dice que Él nos puede guardar sin caída. Él tiene el poder para guardarnos sin caída. En el Antiguo Testamento, lo leímos al principio, en Isaías 9, del 6 al 7, se los quiero leer un momentico, se menciona varias profecías en el Antiguo Testamento que hablaban de un rey salvador. Aquí en Isaías 9, vamos un momentico a Isaías 9, versículos 6 y 7. Quiero centrarme solo en esos 2 versículos. El hermano Nico también estuvo hablando de esto el miércoles en el grupo de vida. Es un texto que nos encanta, el 6, pero quiero que también nos fijemos en el 7. El 6 no lo sabemos de memoria casi todo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí viene la segunda parte. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. El hombre venía a reinar sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, todos estaban esperando a un rey. En aquel contexto, en Palestina, en Israel, todos estaban esperando a Cristo. No había duda de que Cristo era uno con la capacidad de salvar. Hasta ellos no tenían problema. Venía un Salvador. Y era un Salvador que iba a venir sin pedir permiso. Era un Salvador que venía a salvar, liberar y preservar. Ellos no tenían problema para esto. Ellos se imaginaban a alguien que iba a venir con espada en mano, iba a ganar una guerra, pero no la iba a ganar y a los días le iba a perder, sino que cuando él estableciera su trono ahí en aquel imperio, él iba a reinar, iba a preservar su imperio para siempre. Esta es la idea que tenían todos ellos. Y en medio de esta idea, llega el ángel y le anuncia a los pastores que había nacido Cristo. Ahora, ¿a quién se dirige el ángel? A unos simples pastores. Versículos 8 y 9a. Y vamos a ver de nuevo el contexto inmediato ahí. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Los receptores de este mensaje era un grupo de pastores que posiblemente estaban pastando el ganado del templo que se usaba en los sacrificios. Muchos comentaristas coinciden en eso. Posiblemente el ganado que ellos estaban allí cuidando en la vigilia de la noche era el que se utilizaba para sacrificar en el templo. Eran sencillos pastores que eran despreciados por los religiosos de la época. La mayoría de los religiosos lo desechaban porque ellos no se podían lavar meticulosamente las manos, como hacían los religiosos, los fariseos y todas aquellas personas. Y como eran pastores y tenían sus manos sucias, llenas ahí de cosas del ganado, no las voy a mencionar, y no podían lavarse meticulosamente las manos, los rechazaban. También los rechazaban porque ellos no podían cuidar estrictamente todos los reglamentos que tenía el Antiguo Testamento, más todo lo que se le había sumado, porque tenían que cuidar al rebaño. Para los pastores que hay aquí y para los que están escuchando, por cuidar el rebaño no siempre vamos a poder quedar bien con todas las estructuras y con todas las exigencias de todas las personas. Sin embargo, Dios sí los tuvo en cuenta para darle esta nueva y buena noticia del Evangelio que provocaría un gozo maravilloso en tantas vidas hasta la eternidad. Este por mucho tiempo fue uno de mis pasajes favoritos
1 Corintios 27, 1 Corintios 1, del 27 al 31, y ahí Pablo nos recuerda que al necio, al débil, al menospreciado, al vil, al que actúa con gran maldad, o sea, a nosotros los que estamos aquí, Él no nos tiene en cuenta nuestros pecados, porque a los humildes, a los menospreciados, escogió Dios para avergonzar a los hombres. ¿Recuerdan ese texto? Y a la que no es, para mostrarlo como lo que es, a nosotros nos escogió Dios para regalarnos ese Salvador, para que nos justifique, nos santifique y nos redime. El mismo niño que estaba naciendo viviría entre nosotros, sufriría como nosotros, pero sin pecar, y después moriría en una cruz por los pecados que deberíamos morir todos nosotros. Yo tengo una buena noticia para ti en este tiempo, una nueva de gran gozo, y es que no importa la condición en la que te encuentres en esta tarde, hay un Salvador que se llama Cristo el Señor, que te puede salvar, que te puede justificar, santificar y preservar hasta el día en que Él te presente delante de su Padre. Dios quiere regalarte la salvación mediante Jesucristo. Si hay algo que Cristo puede provocar de manera natural, es salvación, porque Él es un Salvador. No importa cuán menospreciado haya sido hasta hoy, los pastores lo fueron, pero hoy Dios te está llamando al arrepentimiento, te está regalando salvación, liberación, preservación. Para ti sería imposible alcanzarla por ti solo. Por eso yo te pido que vayas a Cristo y que le pidas a Cristo que te salve. Tu tendencia natural va a ser alejarte de Dios. Pero este texto nos enseña que el mensaje de los ángeles es que había nacido un Salvador, que era Cristo el Señor. Y si Cristo es un Salvador, entonces la primera maravilla que Cristo puede provocar en nuestro ser es salvación. Vamos a pasar a ver la segunda maravilla que nos enseña este texto, que Cristo puede provocar en nuestro ser. Y la segunda maravilla es proclamación. Escuche bien, proclamación. ¿Qué significa esta palabra? Significa hacer público, publicar en voz alta. Aquí yo estoy haciendo una proclamación de la palabra del Señor. Estoy hablando en público y estoy hablando en voz alta. De alguna manera, Cristo provoca esto en la vida de los creyentes, que los creyentes salgan a proclamar el mensaje del Evangelio. Para esto vamos a estar analizando los versículos del 12 al 18. Dice la palabra del Señor: esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Una vez más, no cuento con el tiempo, ni es el propósito de la predicación, que veamos todo a detalle. Vamos a ver a grandes rasgos y quiero que nos centremos en las maravillas que Cristo puede provocar en nuestras vidas. Después que el ángel les da la preciosa noticia, ahora les da la dirección, no muy específica. Ha nacido el niño allí, en Belén. Vayan allí. Al instante aparece un coro celestial cantando una alabanza teocéntrica, o sea, centrada en Dios, en la cual le daba la gloria a Dios. Estos ángeles cantaban alabando ¿a quién? A Dios, y dándole la gloria a Dios con su canto. Cuando los ángeles se marchan, los pastores conversan entre ellos y deciden obedecer a Dios. Efectivamente, lo que el mensajero del Señor les contó era cierto. El Salvador había nacido en un pesebre, posiblemente en una cantina de comida donde comían las vacas y los animales, ahí donde se ponía la paja. Los que somos del campo sabemos lo que es un comedero. Posiblemente Cristo haya nacido en un comedero donde comen los animales. Cuando los pastores supieron la noticia, pudieron suceder tres cosas. La primera, dejaron los animales ahí mismo. Imagínense, los animales posiblemente del templo y del sacrificio, los dejaron y se fueron a ver el niño que había nacido. Lo segundo que puede haber pasado era que fueron hasta el corral allá, no sé dónde quedaría,
guardaron los animales a pie y de allí fueron a Belén a buscar en el establo donde había nacido el niño. Lo tercero es que, y casi impresionante, que se fueron con los animales hasta Belén, hasta donde estaba el niño. Cualquiera de las tres cosas, quiero que nos metamos bien en el contexto. Uno tiene que tener un poquito de imaginación cuando lee la Biblia, no para inventar cosas, pero para pensar qué puede haber pasado. Y cualquiera de las tres cosas fue sorprendente. Ellos tenían una noticia, se les apareció un ángel, el Salvador que estaba esperando nació. ¿Y qué hacemos con el ganado? Algo tuvo que pasar. Cualquiera de las tres es sorprendente. Cuando Cristo llega, no sé qué va a pasar, pero tiene que pasar algo. Si quieres, por lo menos quédate con eso. Ellos tenían una gran noticia y tenían que comunicarla. ¿Cuál era la gran noticia? Ellos querían llegar ahí y decirle, mira, se nos apareció un ángel y nos dijo que nació el Salvador. Y ellos tenían eso adentro en su corazón y ellos querían salir a proclamar eso. Imagínense en un momento cuando viene el ciclón. Cuando viene el ciclón y se está acercando, ¿qué empezamos a hacer todos? Hay gasolina en tal lugar, saben que se empieza a acabar la gasolina. Sacaron agua, ahora sí hay agua en Walmart. Aquí no se usa, pero en mi país sí. En mi país hay algo que se llama la libreta de comida y viene el pollo, los mandados y los cubanos saben de lo que yo estoy hablando y tal vez en sus países diferentes. Imagínense la tiendecita de la esquina donde se acaban los productos y de pronto viene el vecino y le dice, oye, sacaron la carne o llegó el agua, algo así. Eso es una proclamación, es una noticia que de pronto nos dan y nos mueve a hacer algo. Y nosotros queremos salir y lo seguimos comunicando, queremos seguir proclamando y proclamando y proclamando, haciendo pública la noticia. Vamos un momentico al versículo 17 y 18. Ya vimos cómo el ángel se va, se le aparece el coro celestial y canta, los pastores salen camino a Belén y llegan allí al pesebre, ven a María, ven a José, versículo 16, y ven al niño posiblemente acostado en un comedero. Ahora llegamos al versículo 17 y 18, y dice el texto, y al verlo, y dice la palabrita, dieron, y al verlo, dieron. Esa palabrita dieron significa contar por todas partes. El texto en el original es muy rico, nos da mucho más. Nosotros dice, dieron, pero la palabra es mucho más grande. Ellos contaron por todas partes. Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Yo me imagino que ellos hicieron como hacemos nosotros, a veces que parecemos borrachos, que le empezamos a contar las historias a las personas y se las contamos tantas veces hasta que ya las personas se las sepan de memoria y nos dicen, ya, papi, y si son los hijos, dicen, ya, papi, ya yo me sé ese cuento cuando tuviste a mamá y mamá y así volvemos. O cuando nos dieron el ascenso en el trabajo, algo así. Ellos tenían una noticia bien importante y dieron a conocer. Por todas partes salieron a publicar la noticia hasta el cansancio, hasta la saciedad, hasta que ya no pudieran más. Así les pasó a ellos con este precioso evento. Así debemos hacer nosotros con las buenas de salvación, publicarla a los cuatro vientos. Si te quedas con esta buena noticia y no la comunicas, estás siendo egoísta, del griego egoisticísimo. ¿Saben qué griego es ese? No existe, no lo busquen. Pero cuando nosotros conocemos la noticia del Salvador, cuando nosotros conocemos el Evangelio y no se lo comunicamos a nadie más, estamos pecando. Estamos cometiendo pecado porque estamos siendo egoístas de la noticia más importante del mundo. Voy a tratar de traer un poquito más de claridad con la ayuda del Señor en este asunto. Y créanme que yo he pecado de esto. En algún momento se los voy a compartir. ¿Qué vamos a hacer con la noticia del Salvador que te salvó? Ellos tienen una noticia y salieron a compartirla, a publicarla, a decírselo a todo el mundo. Nosotros tenemos esa misma noticia. Y estas son las justificaciones que ponemos. La primera, yo no sé predicar. Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, bien, mi hermano, ¿estás predicando el Evangelio? La primera justificación de nosotros es, yo no sé predicar. Te pregunto, ¿tienes un testimonio que contar? No hay teología más excelsa, no hay teología más profunda que lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Tal vez tú no sabes predicar el Evangelio porque crees que no tienes palabras bonitas. Cuéntale a las personas lo que Cristo ha hecho en tu vida, centrándote en la cruz y no en ti mismo. Muchas veces nuestros testimonios son porque yo era un malandro, yo era un asesino, yo tenía 10 mujeres, yo maté a 5 gente y Cristo vino, me salvó y estoy en la iglesia.
No me refiero a ese testimonio donde cuando terminamos de hablar las personas quieren ir y comprarse una pistola y salir a matar o quieren tener 10 mujeres. No, me refiero al testimonio donde usted dice, yo estaba perdido, mi vida no servía, mi vida era una pudrición y Cristo me rescató, me salvó y me está preservando, me está cuidando para Él. Ese es el testimonio que va a salvar a las personas, el testimonio que exalta a Dios y nos hace pequeños a nosotros. El testimonio que pone los ojos en Jesucristo. Ese es el testimonio. Entonces, primera justificación, yo no sé predicar, comparte tu testimonio. Segunda justificación muy típica en este tiempo y es, yo no puedo salir a predicar. Yo no tengo tiempo para salir a predicar. Yo no tengo salud para salir a predicar. O me da pena salir a predicar. Vamos a tratar las dos primeras, tiempo y salud. Tengo la solución, con la ayuda de Dios. Denle gracias a Dios, tengo la solución. La primera es, ¿tienes un teléfono en tu casa? Creo que todo. ¿Cuántas personas van a tu casa? ¿Cuántas personas trabajan contigo? ¿Cuántos vecinos tienes? ¿Qué estás haciendo para crear relaciones profundas con tus compañeros de trabajo, con tus familiares, con tus vecinos, para poder predicarles el evangelio? Creo que ahí ya se fueron las dos primeras, tiempo y salud. Si tenemos vecinos, compañeros de trabajo, familiares, tenemos teléfono, podemos predicar el evangelio. Así que ya el tiempo y la salud no son una justificación. Con un simple teléfono usted puede llamar a alguien, empezar a conversar y predicarle el evangelio. Y en este tiempo tenemos Zoom, WhatsApp, etcétera, etcétera, que hasta la persona la podemos ver delante de nosotros. No tenemos justificaciones, mi hermano, para dejar de predicar a Cristo, para ser como estos pastores que se volvieron locos y salieron para allá predicándole el evangelio a todo el mundo y hablándole de Cristo había nacido, se me apareció un ángel, el Mesías que estábamos esperando llegó y llegaron ahí, vieron a María y José y se lo contaron y a todos los que estaban oyendo ahí se lo contaban. Así debemos hacer nosotros. Y la última, y la respuesta es un poco diferente, la última justificación que nosotros ponemos, tal vez los jóvenes que están aquí hoy, y es me da pena. Nosotros decimos me da pena predicar el evangelio. Yo he sentido pena y me avergüenzo con el Señor porque dice que si nos avergonzamos de Él, Él se va a avergonzar de nosotros. Pero yo empecé en los caminos del cristianismo un día y me convertí y al principio a veces me daba pena. Me acuerdo que venía con los muchachos en la universidad del grupo, nos reuníamos en una parada en la oscuridad con la guitarra, yo tenía un Nuevo Testamento así que lo podía esconder y nadie sabía. Me iba para el culto y de ahí me iba para la fiesta después y lo escondía aquí en el bolsillo del pantalón. Y me acuerdo cuando íbamos llegando a la claridad, yo le decía, Dios los bendiga, y cogí y me iba porque me daba pena que me vieran con ellos. Pero uno va creciendo en los caminos de la fe y el Señor hizo una obra completa en mí. No significa que soy santo, todavía soy un pecador. Pero lo que cambió mi pena no fue eso. Lo que cambió mi pena fue conocer el evangelio. El día que yo entendí que el evangelio es el que tiene la capacidad para salvar, que el evangelio es el único medio que Dios ha establecido para salvación, se fue mi pena. ¿Qué nos pasa a veces? A veces nos pasa que decimos, yo le voy a predicar al auxiliar de limpieza, a la persona que limpia, a este y a este. Pero al médico, al ingeniero no le voy a predicar porque si me habla de la evolución, de esto, de lo otro, y ese temor de la falta de conocimiento nos da pena. Pero amado hermano que te encuentras aquí, cuando nosotros entendemos que el evangelio es el único que está autorizado para salvar, por eso el ángel les anuncia el evangelio y por eso los pastores salen como locos proclamando el evangelio de salvación, se va la pena. Porque usted entiende que la persona se convierta no es una obra de usted y que el éxito de la evangelización no reside en que la otra persona diga sí o no, sino en predicar, en proclamar el evangelio. La tarea de nosotros como los pastores es decirle, tú eres un pecador, pero Cristo es un gran salvador. Adán y Eva pecaron y estamos separados de Dios, pero si no te arrepientes y crees, no vas a ser salvo. Si no crees en Cristo, en aquel que murió y resucitó, no vas a ser salvo. Hasta ahí llega nuestra tarea. Si la persona después dice, yo no creo eso, es problema de la persona. Usted no ha fracasado, porque si no Jesucristo fracasó. Porque todas las personas que Jesucristo le habló le dijeron que sí. Todas las personas a las que Pablo le predicó le dijeron que sí. No, porque nuestra tarea es como los pastores, hacer una proclamación de las noticias de Cristo el Salvador. Y espero que con esto se nos vaya la pena, de corazón se los digo. No estoy haciendo un cliché. Espero que con la ayuda de Dios a partir de hoy, si usted entiende que el evangelio es el que tiene la capacidad de salvar, usted se concentre en predicar el evangelio y déjele lo otro al Señor. Si usted quiere prepararse y es bueno y quiere aprender más de
A mí me gusta a veces estudiar esas cosas, de que si la creación, de que si los dinosaurios, de que si las piedras, lo puede hacer, gloria a Dios. Pero si usted no le apasiona eso y no le interesa, predique el evangelio, predique a Cristo, da sed. No tenemos que hacer nada más. El evangelio es el único que está autorizado para salvar a las personas. ¿Qué haremos a partir de ahora, mis hermanos? No podemos seguir callados. Proclamemos las noticias de Cristo el Salvador. No nos quedemos solo con ese gran regalo de gran gozo. Empecemos a compartir el evangelio. Y la última maravilla que Cristo provoca en nuestro ser a la luz de este texto, el primero es la salvación, porque eres un salvador. El segundo es la proclamación, y vemos la actitud de estos pastores proclamando el evangelio a donde quiera que iban. Y la tercera maravilla que Cristo provoca en nuestro ser es exaltación. Exaltación. ¿Y qué quiere decir eso? Exaltación significa alabanza de una persona o cosa en la que se resalta muchas de sus cualidades o méritos. Una exaltación es cuando nosotros exaltamos a una persona o cosa y decimos mucho sus cualidades o méritos. Estamos exaltando a una persona. Vamos por partes. Versículos 19 y 20. Primero el versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María ponía estos pensamientos en su mente de una manera que ella pudiera recordar y los podía considerar en su interior, en lo más profundo de su ser. María escuchaba el mensaje de los pastores y lo ponía en su mente y empezaba a meditar y a traer a su mente todo lo que estaba ocurriendo y lo guardaba allí en su corazón. Versículo 20. Y dice el texto, y volvieron los pastores, ¿qué cosa? Escuche, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. La palabra glorificando significa magnificar, alabar, exaltar, darle honor, reconociendo en cuanto a su ser, atributos y actos. Ellos salieron de ahí magnificando a Dios. Oh Dios, qué bueno tú eres. Oh Dios, tú eres grandísimo. Oh Dios, tú eres tremendo. Oh Dios, tú eres un salvador. Ellos empezaron a alabar y a glorificar a Dios. En otras cosas, decirle cosas lindas a Dios que Él se merece. Porque no le estamos diciendo nada que Él no se merezca. Los pastores salieron de allí después de ese encuentro glorificando a Dios. Pero no solo le glorificaron, dice el texto, y volvieron los pastores glorificando y qué más, y alabando a Dios. Significa hablar en alabanzas. O sea, los pastores locos de alegría le decían cosas preciosas a Dios y le cantaban por lo que habían visto y oído. Vieron ángeles, los escucharon hablar de manera literal, los escucharon cantar y entendieron lo que cantaban y vieron al Salvador del mundo con sus propios ojos. Cualquiera estuviera estallando de alegría. Cualquiera se estuviera volviendo loco con un evento similar al que vivieron estos pastores, pero locos de alegría. Y les voy a compartir dos peros. El primer pero es el primer pero que tal vez algunos aquí se estén haciendo. Y el segundo pero es el pero que le voy a poner yo. El primer pero sería, y tal vez algunos se estén preguntando, va y tú piensas, pero yo no he visto ángeles, yo no he visto a Jesucristo, ¿cómo yo voy a estar estallando de alegría? ¿Cómo yo voy a tener ese gozo si yo nunca he visto a Jesucristo, yo nunca he visto a los ángeles? Ahora viene mi pero. Y mi pero es, pero tenemos la Biblia, que es la palabra del Señor, la palabra de Dios, el libro más sagrado y perfecto, completo que existe. Y también tenemos el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si tú eres un jovencito, tienes el testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de tus padres. Y posiblemente si tu papá te lleva a la escuela, te da la comida, te cuida, tu papá no está loco. Así que joven, tienes el testimonio de lo que Cristo ha hecho en la vida de tu padre. Y tienes el testimonio de lo que dice la palabra de Dios. Ninguna religión en el mundo provoca tal estilo de gozo y adoración en sus seguidores como el cristianismo. Ni el budismo, ni el hinduismo, ni los musulmanes, ni los sincretistas, ni ningún tipo de idolatría puede provocar en nuestras vidas un estilo de adoración y de glorificación a Dios como produce el cristianismo. Y si quiere, vaya viendo cada religión y vaya viendo cómo esas personas están viviendo y vaya viendo la vida de un verdadero cristiano.
Esto se debe a que ninguna de estas religiones tiene a un Dios soberano que conoce nuestros problemas, que vivió entre nosotros y murió por nosotros. Y esto debe provocar la más perfecta exaltación en nuestros corazones. No una simple alabanza el domingo, sino una vida de exaltación ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el Salvador, liberador y preservador de nuestras almas. Ahora que sabemos las maravillas que Cristo provoca en nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir vidas de adoración, vidas de proclamación y vidas conscientes de que Él es el único y suficiente Salvador. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Mi hermano, a veces tenemos que hacernos el llamado de atención y mirar cómo está en nuestra vida. A veces estamos tan afanados con los problemas de esta vida que nos olvidamos de glorificar y de alabar a Dios. ¿Acaso nosotros no tenemos razones como estos pastores para seguir alabándole y glorificándole? Si hacemos un estudio de su semana pasada, no lo diga en voz alta, no se lo diga a nadie. ¿Cuántas veces usted paró para alabar a Dios? ¿Cuántas veces apagó esa predicación, tal vez de YouTube, apagó todo lo que estaba haciendo y se puso y empezó ahí a alabar al Señor? A veces nos quejamos más de lo que alabamos a Dios. Se nos va la semana en quejas, en murmuración, en preocupaciones, en estrés y nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho. Yo vi ese video de Honduras y a mí me conmueve porque yo salí de ahí, de ese contexto. Y uno piensa, nos afanamos tanto con las cosas materiales en el país. Y no estoy siendo antimaterial, lo material es bueno y la Biblia nos enseña a trabajar y a proveer para los nuestros. Pero yo hablo de cuando nuestros afanes, cuando nuestra vida se va más a las cosas materiales, a lo que no tenemos, y nos olvidamos de lo que sí tenemos, que es que tenemos un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y eso debería ser motivo de adoración, de glorificación en nuestras vidas. Mira, nosotros deberíamos parecer locos por la calle. Tal vez a ustedes les pasó, cuando se convirtieron al principio, ¿recuerdan? El primer amor. Íbamos ahí cantando y alabado sea Dios, no sé, las alabanzas que se cantaban en aquel entonces, las de Marcos Witt, o qué sé yo, cuáles eran las que cantábamos al principio, cuando nos convertimos. Y las de Suerán Romero, no sé si se acuerdan los que llevan más tiempo. Y ahora por la gracia de Dios, Dios ha levantado nuevos cantantes con alabanzas más bíblicas. Ahora tenemos un entendimiento más claro del Evangelio. Y mis hermanos, ¿por qué no estamos alabando a Dios? ¿Por qué no estamos viviendo vida de glorificación? ¿Qué nos falta? No tenemos al niño Jesús, no tenemos al Salvador que murió y resucitó. ¿Acaso no estamos completos? ¿Qué nos falta? ¿Qué más necesitamos, mis hermanos? Yo no te estoy garantizando con esto que no va a venir de nuevo un pensamiento de depresión, un pensamiento de aflicción, un pensamiento de que tú vales menos que el otro hermano o que el otro familiar porque tu condición económica es menor. Pero te estoy invitando, cuando venga ese pensamiento a tu vida, lo confrontes con el Evangelio de Cristo. Y le digas, sí, yo no tengo estas cosas, pero tengo un Salvador que es Cristo el Señor. Y tengo razones suficientes para alabar, glorificar y proclamar el Evangelio para la gloria de Dios. No hay otro en quien podamos tener salvación, solo en Cristo. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, dice la palabra del Señor. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo en lo personal, esto es un punto de vista mío, la Biblia no lo dice, pero yo en lo personal como estudioso que tiene que enfrentarse a las Escrituras, yo creo que estos pastores fueron salvos. Yo creo que estos pastores recibieron salvación. ¿Por qué? Porque vieron al Salvador. Era algo que ellos estaban esperando y ellos vieron al Salvador. No precisamente por ver los ángeles, porque el Señor Jesús nos enseña en Lucas 16:31 que aunque se aparezcan personas de otro lugar, por eso las personas nos hacen salvas. Nos dice que creamos en las Escrituras. Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer que fueron salvos estos pastores? Y mi respuesta sería por la actitud de los pastores. Porque los pastores creyeron a Dios. ¿Y por qué digo que creyeron? Porque los ángeles le dieron el mensaje y ¿qué podían haber hecho ellos? Ese ángel lo que está es loco. Yo no voy a ningún lado, voy a dar yo las ovejas que son las que me dan el dinerito a mí, voy a dejar las ovejas aquí. Yo no. Dejaron todo o se lo llevaron todo, no sé lo que hicieron, no puedo especular en ese punto, pero fueron allí, ellos le creyeron a Dios. Porque recuerde que ellos no le creyeron a los ángeles. El ángel, ¿qué cosa era? Un mensajero de parte de Dios. Los pastores le creyeron a Dios. Los pastores salieron proclamando, salieron publicando ahí hasta donde estaba Jesús lo que había sucedido.
Y la tercera actitud es que regresaron, ya después que salieron de allí, después que salieron del encuentro con Cristo, después que tuvieron su encuentro personal. Porque nosotros vemos un niño, pero ese niño era el Verbo encarnado, el que estaba prometido desde el principio. Era Dios en toda su esencia, 100% hombre, 100% Dios, en una sola persona, en un niño, llorando como un niño, pero con todos los atributos de Dios. Y ellos tuvieron su encuentro con Dios. Y después de ese encuentro salieron glorificando y alabando el nombre del Señor. ¿Entienden eso, mis hermanos? Entonces mi postura es, para mí estos pastores fueron salvos. Pasó algo en la vida de estos pastores con la llegada del Mesías, con la llegada de Jesús. Y termino con esta evidencia. Ahí mismo en el contexto, capítulo 2, versículos 25 al 32. Pase la página del 25 al 32. Y vamos a ver dos personajes que a mí me encantan. Yo amo a estos dos personajes. Son dos de mis personajes preferidos en la Biblia. Son ellos dos. Y aquí les va mi primer personaje preferido, uno de ellos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese a ¿quién? Al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo al niño diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos, ¿qué cosa? Tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre, en otras palabras, estaba diciendo: ya vi a Cristo, ya me puedo morir en paz y con tranquilidad. ¿Podemos decir nosotros eso ahora mismo? Sin importar la edad que tengamos. Es mejor que no me respondan. Yo les doy gracias por el amén porque me encanta, pero yo quiero que ahora mediten esto. ¿Podemos decir nosotros como este hombre? Ya nosotros tuvimos un encuentro con Cristo, tenemos la Escritura que es la palabra de Dios perfecta y revelada. Podemos decir con este hombre: me puedo morir ahora mismo. Puedo salir para allá y antes de llegar al carro caer ahí muerto, porque mis ojos, me siguen diciendo amén, gloria a Dios, amén, porque mis ojos han visto la salvación del Señor, gloria a Dios. Y ojalá podamos decir todo amén y amén. Y vamos a ver el segundo personaje, y es un personaje hermoso, un personaje que lo dejó todo en la vida por servir al Señor. Tuvo oportunidad de volver a rehacer su vida y si lo hubiera hecho no estaba mal, pero ella escogió dejarlo todo por seguir sirviendo a su Señor. A mí me encanta la vida de esta mujer. No quisiera que mi esposa hiciera lo mismo si cuando yo salga ahora y me muero. Quisiera que ella rehaga su vida, pero me impacta la vida de esta dama. Y dice, y era viuda, versículo 37, 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. O sea, 7 años casada con el hombre. Y era viuda hacía 84 años. Ahora habían pasado 84 años. Pero esos 84 años no se apartaba del templo, sirviendo a su Dios de noche y de día. ¿Cómo le servía? Mira qué cosa más sencilla. Con ayunos y oraciones. Oremos por nuestra iglesia, mis hermanos. Es un gran servicio que podemos hacer. Esta presentándose en la misma hora, escucha, la misma actitud, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Ven la actitud de esta mujer al encontrarse con el niño? El primero dice, ya puedo morir, he mirado la salvación. En otras palabras, soy salvo. Ya yo he visto al Salvador en mis manos, que yo estaba esperando. En ese momento que le está diciendo eso, le está creyendo en su corazón que ese es el Salvador y que él se puede morir. Automáticamente la Biblia nos enseña que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la salvación es ¿por qué? Por fe, no es por obra, es por el creer. Abraham, ¿por qué fue salvo? Por fe. Y todos, Moisés, podemos seguir con la lista, todos fueron por fe, no por obra. Este hombre creyó y era salvo. Y ahora tenemos esta segunda que estoy convencido que fue salva también por fe. Y dice que empezó ahí a agradecer, a salir el agradecimiento. ¡Wow! ¡Qué bueno! Gracias, Señor. Mira el Salvador, qué bueno, qué bueno. Y en medio del agradecimiento, dice que no se limitó a agradecer, sino que también empezó a proclamar, empezó a hacer una proclamación
del evangelio, del niño a todos. Este es el Salvador, este es el Salvador. Ustedes estaban esperando, este es el Salvador. Ahora, termino con esto. Y es que quisiera que viéramos esto. Y quiero hacer un triple llamado. Y el primer llamado es un llamado a la salvación. Y cuando hablo de salvación es a tener vidas de confianza en Dios. Si todavía tú no has confiado en Cristo como tu único y tu suficiente Salvador, el mañana es hoy. No hay mañana. El mañana es hoy. Yo te invito a que confíes en Cristo como único y suficiente Salvador. No hay un mañana para las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Mi segundo llamado es un llamado a la proclamación. Eso se traduce en vidas de evangelismo. Y es que hagamos un compromiso delante de Dios a predicar más su evangelio. Dejemos la pena a un lado. Céntrese en predicar el evangelio. Prediquémoslo con nuestra vida. Tratemos de hacer relaciones, puentes de amistad que nos permitan invitar a personas a la iglesia a escuchar la palabra del Señor, que nos permitan compartirle a Cristo. Empecemos a trazar lazos de amistad. Oremos por nuestros familiares que no tienen a Cristo. Oremos por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo. Y si no tiene un teléfono, pues cómprese un teléfono. Pues si no los puede ver, que los pueda llamar. Y mi tercer llamado, y para mí los dos primeros son importantes, pero para mí este es el corazón de todo. Y es que si nosotros somos verdaderos creyentes, nosotros debemos vivir una vida de exaltación. Nosotros debemos vivir una vida que esté constantemente alabando y glorificando a Dios. Cuando digo constantemente no es que estemos el día entero riéndonos. No, es que en medio de la pérdida de un ser querido, y hemos perdido tantos seres queridos en este tiempo, nosotros estamos ahí en el funeral cantando alabanza y glorificando a Dios. En medio de la pérdida de las personas que más queremos, llorando, porque se vale llorar, no importa llorar, nosotros estamos ahí alabando y glorificando a Dios, mirando a las estrellas, o si te gusta en el cuarto con la guitarra, o arrodillado, cada cual tiene su estilo, caminando, pero ahí alabando y gracias a Dios. Tú te lo llevaste, yo no entiendo por qué te lo llevaste, o yo te doy gracias por la forma que te lo llevaste, pero yo te alabo y te glorifico a ti. Nuestras vidas se deben traducir en vidas de adoración y vidas de alabanza a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque ella es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos. Gracias por el ejemplo que estos hombres nos dejan, Señor, de cómo debemos vivir. Ayúdanos a entender que tú eres un Salvador, Señor. Te oramos por nuestros hijos, por nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros padres que no te conocen, confiando en esta tu palabra que nos enseña que tú eres aquel que salva y preserva, y te pedimos por la salvación de todos. Te damos gracias porque ahora mismo, si estamos aquí congregándonos, si estamos en pie es porque tú nos estás preservando, porque tú nos estás cuidando, porque si fuera por nosotros mismos ya nos hubiéramos apartado, hubiéramos ido corriendo al mundo, Señor. Ahora, Padre, Señor, te pedimos porque nuestras vidas sean unas de proclamación, Señor. Ayúdanos a predicarte más, Señor. Si hay algo que nunca vamos a hacer suficiente, es predicarte. Siempre nos vamos a quedar cortos en la predicación de tu palabra, Señor. Ayúdanos a predicarte más, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a aprovechar esas oportunidades de esos familiares que están muriéndose, de esos amigos que están muriendo y llegar allí y predicar el evangelio, Señor. Ayúdanos, porque aunque sea por teléfono, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Y por último, ayúdanos a vivir vidas allí de adoración, vidas de exaltación a ti, donde tú seas el centro de nuestra adoración y no nosotros mismos o otra persona, ya sea nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Que tú seas lo más importante en nuestra vida, sea cual sea la situación que venga a nuestra vida. Todo esto te lo pedimos por los méritos de ese niño que un día nació, creció, vivió perfectamente, murió, resucitó y hoy está a tu diestra intercediendo por nosotros. Es en el nombre de Jesús. Amén.